Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con la presentación de la primera de las dos luxaciones más comunes que encontramos a nivel del miembro superior. Obviamente la primera es de la articulación, una de las articulaciones de mayor movimiento y funcionalidad. Estas dos presentaciones son relativamente cortas y al final podremos hacer la sesión de preguntas y respuestas de cada uno de los temas. La primera parte es relacionada con la luxación glenohumeral. Y la segunda parte es la luxación de la articulación del codo. Para hablar de la luxación glenohumeral, como ven en la imagen, bueno, la imagen les muestra completamente una radiografía en donde se ve la luxación de la separación de la cabeza de la cavidad glenoidea. Y cuando hablamos de luxación glenohumeral, el término más común es el hombro luxado. Cuando decimos que el hombro está luxado, es que hay una luxación glenohumeral y esto ocurre cuando la cabeza del húmero pierde su relación y congruencia con la cavidad glenoidea. Y aquí lo que hace muy particular a esta articulación es que el escape de la cabeza es a través de los puntos débiles desde el punto de vista anatómico de la inserción de la cápsula articular. A este tipo de luxación se le conoce comúnmente como luxación de hombro y por lo general es debido a un golpe a nivel de la cabeza humeral que impacta sobre la cavidad glenoidea y por el punto débil de la escápula, de la cápsula escapa. Y muchas veces o en algunas ocasiones puede estar acompañada de la fractura de la tuberosidad mayor o menor, en aquellos casos con un trauma más o menos importante. Desde el punto de vista anatómico hay que recordar que la articulación glenohumeral o articulación del hombro es una de las articulaciones con mayor movilidad. Se mueve en todos los planos, es una articulación multiaxial que tiene movimientos de abducción, aducción, flexión, extensión y rotación interna o medial y rotación externa o lateral. Esto hace que al hacer una combinación de movimientos, como es una enartrosis, tenga el movimiento muy amplio de circunducción. También para que pueda realizar esta gran movilidad, está provista de una cápsula articular y ligamentos que son muy laxos y que todo esto en conjunto le permite una gran movilidad. Recuerden que anatómicamente no tiene grandes inserciones tendinosas ni musculares, sino que se mantiene a través de la inserción indirecta de tendones y de ligamentos. Y por el otro lado, la cabeza representa 2/3 de una esfera y la cavidad glenoidea con relación a la cabeza es relativamente pequeña, por lo tanto, hay un reborde glenoideo que aumenta o ayuda a mejorar la congruencia articular para mejorar la capacidad de cubierta de la cabeza humeral en relación a la pequeña cavidad glenoidea que poseemos en el hombro. Desde el punto de vista, en esta imagen se señala la cabeza y cómo está lo que conocemos en términos clínicos como labrum. ¿Podrían bajar su manita las preguntas al final de esta presentación si fueran tan amables? Si no, voy a tener que apagarle su micrófono, por favor. Desde el punto de vista articular, pues la cara anterior de la cápsula de esta articulación está reforzada por 3 ligamentos glenohumerales. El rodete glenoideo, conocido también como labrum, que así se denomina, que rodea la cavidad glenoidea, aumenta un poco más la capacidad de alojamiento de la cabeza humeral. Hay un sector capsular sin refuerzo ligamentoso que en anatomía se conoce como agujero oval o foramen oval de Weybridge. Y esta es la zona anatómica o punto de debilidad capsular por donde se escapa la cabeza humeral cuando se produce la luxación del hombro. Es muy importante conocer también el nervio que mueve al músculo deltoides, que es el nervio circunflejo, rama a su vez del plexo braquial. Este nervio, el nervio motor del músculo deltoides, que es el circunflejo, desde el punto de vista anatómico, va a circunscribir de manera muy estrecha el cuello del húmero. Por esto es que, como vamos a ver más adelante, en la exploración de la articulación o durante la reducción de la articulación es importante tener esta condición anatómica,
ya que el paciente puede traer una lesión o una parálisis del nervio circunflejo secundaria a una luxación, o bien nosotros por las maniobras de tracción y contratracción llegar a producir una lesión. ¿Cuál es la característica de este nervio circunflejo? Es que es muy corto y su distancia al origen, del plexo braquial es muy pequeña, como ven en la imagen. Entonces tiene una capacidad de elongación mínima y tiene una pequeña zona de sensibilidad cutánea en la parte posterior del tercio superior del hombro. La cavidad glenoidea, ¿verdad?, presta inserción al rodete que ya habíamos visto en la imagen anterior, que rodea toda la cavidad glenoidea, conocida como labrum, para aumentar un poquito la capacidad de alojamiento, y esta unión es muy, muy fuerte. Sin embargo, en algunas ocasiones puede romperse o arrancarse debido al tipo de trauma durante la luxación glenohumeral. ¿Cuál es el mecanismo de lesión que tienen que tener muy presente? Como ustedes ven en esta imagen, el movimiento de, perdón. El mecanismo de lesión es cuando se hace una tracción sobre la cabeza humeral que impacta sobre la cavidad glenoidea y se escapa la cabeza por el punto débil de la cápsula llamado foramen oval de Weisbrich, y que a veces está acompañado de fractura del troquín o del troquíter. En la imagen de la izquierda, ustedes visualizan cómo por un mecanismo de abducción, rotación externa con el peso aplicado a la mano, este deportista por ese movimiento se le luxa el hombro. El hombro, desde el punto de vista clínico, presenta el aspecto que vemos abajo, donde se ve como aplanado, como hueco. Entonces, el hombro pierde su redondez característica al desalojarse la cabeza humeral. Entonces, el mecanismo de lesión más frecuente es un movimiento violento en ABD y rotación externa del hombro. Ese es el mecanismo. Los tipos de mecanismo de las lesiones pueden ser directo o indirecto. El mecanismo directo es excepcionalmente raro. Es cuando hay un trauma que se aplica directamente en la cara posterior de la articulación y entonces impulsa la cabeza del húmero contra la cara anterior de la cápsula, se desgarra y luego hay una descoaptación o una luxación de la articulación, pero este tipo de mecanismo es excepcionalmente raro. El mecanismo indirecto, que es el más frecuente, es cuando colocando el brazo en una ABD y rotación externa, en ese momento se recibe un trauma, ya que la cabeza humeral está en íntimo contacto con la parte inferior y anterior de la cápsula por aquel foramen, que es el punto más débil y es la forma más frecuente de lesionarse, de producirse la luxación glenohumeral. Mecanismo indirecto con la posición, ¿cuál es la posición de mayor vulnerabilidad? Como se ve en la imagen de abajo, con el brazo separado del cuerpo en rotación externa el hombro, y en ese momento puede producirse, si se recibe un trauma o un golpe a nivel de la mano o una caída, entonces la cabeza humeral se escapa por la zona más débil en la parte anteroinferior de la cápsula articular. Desde el punto de vista fisiopatogénico, ¿qué es lo que ocurre? La cabeza humeral apoya con violencia contra la pared anteroinferior de la cápsula, hay un desgarro de la cápsula, hay lesión de la sinovial, del mango capsular, de los ligamentos, incluso del rodete, vasos, nervios, músculos e inserciones. No es solamente la descoaptación o la falta de congruencia entre dos superficies articulares, sino que en ese momento ocurre una lesión alrededor de todos los tejidos que rodean esta articulación. Puede haber un desgarro extenso e inclusive puede haber hemorragia que no vemos, pero no es lo más común. Pero sí lo más común es la lesión de todas las partes blandas que rodean la articulación. Y todo esto, si no reducimos o existe un gran desgarro, dependiendo del tipo de trauma, una vez resuelto el asunto, puede llevar a un proceso de cicatrización, fibrosis, retracción y rigidez articular después de un accidente que condicione una luxación glenohumeral.
Desde el punto de vista de su clasificación, como ustedes ven en las imágenes, en la primera imagen, de forma gráfica, se señala la posición normal de una articulación, donde vemos la congruencia de la cabeza, la acromioclavicular. En la segunda imagen se menciona la luxación anterior, donde la cabeza humeral se coloca por delante de la apófisis coracoides. Y en la tercera imagen se ve la dislocación posterior. Afortunadamente, en el 95% de los casos, si no es más, la luxación más frecuente, la variedad de luxación más frecuente de la articulación glenohumeral es la luxación anterior, como ven en las imágenes radiológicas. Pero dentro de estas, la cabeza humeral puede situarse en diferentes posiciones con relación a la glenoides, con relación a la coracoides o a la clavícula. La luxación subglenoidea es muy rara dentro de la variedad de la luxación anterior y con frecuencia se transforma en pre o subcoracoidea por contractura muscular. Dentro de las luxaciones anteriores, la posición más frecuente que ocupa la cabeza humeral es subcoracoidea, como está ahí subrayado. La luxación anterior del tipo subcoracoideo es la más frecuente y donde la cabeza, como ven en la primera imagen, está colocada en un plano más superior, inmediatamente por debajo de la apófisis coracoides, y es la más frecuente de todas las posiciones anteriores posibles. La subclavicular está aún en un plano más elevado, directamente por debajo de la clavícula y por dentro de la apófisis coracoides. La luxación posterior, esta sería la imagen, la primera imagen del lado derecho, que es muy rara, ocurre prácticamente en el 5% de los casos. Es muy rara y el mecanismo por lo general es directo, recibiendo una contusión por la parte posterior por mecanismo directo por la parte posterior, pero es muy rara. Y mucho más rara es la luxación erecta, en donde la extremidad queda en posición de saludo hitleriano, que es muchísimo más rara, y la imagen radiológica de abajo les muestra cómo el brazo está en extensión y antepulsión o hacia adelante a manera de saludo hitleriano, pero es una variedad muy rara. La variedad anterior dentro de las dos posiciones es la más frecuente y dentro de la variedad anterior, dentro de la clasificación de las luxaciones del hombro anterior más frecuente y dentro de estas, la posición más frecuente de la cabeza humeral con relación a las demás estructuras es la subcoracoidea o la que está colocada por debajo de la apófisis coracoides. Desde el punto de vista clínico, obviamente existe un antecedente traumático por contusión, caída, con el brazo en ABD y rotado hacia el externo o en rotación externa. O bien un esfuerzo máximo en rotación externa y ABD. La rotación externa y la ABD son los dos tipos de movimiento bajo los cuales tiene que ocurrir la luxación, porque es la posición en la que la cápsula articular y la cabeza se encuentran más distendidas y la cápsula en una posición en donde puede escaparse por el punto más débil de la cápsula. Existe desde el punto de vista clínico un aplanamiento de todo el contorno del hombro. El hombro pierde su redondez en comparación con el otro. Se ve una especie de depresión. Se le conoce también como hombro en charretera y que está producido porque al no estar la cabeza humeral en su sitio, el acromion se hace prominente y hay una ausencia de la cabeza humeral porque está colocada debajo del deltoides y este cae de manera vertical hacia abajo. En las dos imágenes que tienen ustedes a la izquierda, visualizamos la imagen clínica de un paciente con un hombro luxado desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista gráfico, cómo se identifican las diferentes estructuras. Desde el punto de vista del tratamiento, existen muchas maniobras descritas en la literatura. Sin embargo, todos estos tipos de maniobras se deben realizar de manera suave. En general, no debe ser necesaria una anestesia porque hay una serie de condiciones para realizarla. La reducción de esta luxación la realiza un médico especialista, ortopedista y traumatólogo que conozca
el tipo de maniobra que tiene que realizar, porque esto no es para estudiantes, para residentes o alguna otra especialidad, porque como ven, anatómicamente, si no seguimos una maniobra de reducción de la manera correcta, podemos lesionar el nervio circunflejo y causar una parálisis del deltoides y finalmente una lesión neurológica importante. Existen muchas maniobras, la maniobra de Hipócrates, la maniobra de Kosher, la técnica de la silla, pero los movimientos que se deben realizar, que ahorita vamos a ver, son movimientos de tracción y contratracción, llevando en el caso de la primera imagen, el primer esquema muestra cómo hay una tracción hacia abajo del codo, se lleva hacia afuera en rotación interna y luego se aduce. Se hacen los movimientos contrarios al movimiento que produjo la lesión, pero para poder realizarlo necesitamos descender un poquito la cabeza humeral, que es lo que hace el manipulador en la imagen de abajo, a través de colocar al paciente, si el paciente coopera y no lo vamos a meter al quirófano, a través de la posición del hombro en el respaldo de una silla, se le conoce como técnica de la silla, con una toalla o con alguna cubierta que permita evitar el contacto directo para no lesionar el paquete neurovascular. ¿Cuándo debemos reducir? Por lo general se intenta sin anestesia, pero hay que cubrir toda una serie de requisitos, ¿verdad? Si yo tengo un paciente joven, tranquilo, confiado, cooperador, una luxación traumática de corto tiempo y la persona que lo va a realizar es un médico con experiencia en traumatología, únicamente con la administración de analgésicos y con la información debida al paciente, podemos intentar reducir la luxación. Sin embargo, si tenemos, a pesar de todo esto, un paciente gran masa muscular o con una gran contractura muscular o un paciente, a pesar de ser joven o adulto, que no coopera y que está con mucho dolor, lo ideal es meterlo a una sala de cirugía para que reciba un procedimiento anestésico y poder realizar las maniobras de manera suave y gentil que me permitan asegurar una reducción de esa luxación y poder devolverle la congruencia articular a ese paciente. Entonces, hay algunas condiciones, pero todo esto lo decide quien va a realizar el procedimiento. En el caso de los médicos generales, los médicos en formación, los estudiantes como ustedes, cuando participan en este tipo de reducción, es muy importante seguir las instrucciones de quien va a realizar la reducción, porque la reducción la realiza el médico especialista, pero quien ayuda y que hace las maniobras de contratracción hacia arriba, ahorita vamos a ver, pues que generalmente son los estudiantes o aquellos médicos que están en el área de urgencias que pueden colaborar con nosotros para hacer una reducción adecuada. Entonces, en la imagen de arriba, como ustedes ven, la persona que está realizando la contratracción en un enfermo en una camilla es un ayudante, un estudiante, un residente, cuando lo hacemos bajo anestesia en todas estas condiciones. Y el manipulador está traccionando a través de la mano el hombro para colocar la cabeza en posición, luego realizar la rotación interna y finalmente la aducción, y con eso logramos la reducción de la luxación. Hay algunos requisitos que hacen que tengamos que realizar esta reducción, cualquiera que sea la condición, cuando ya pasaron más de 2 o 3 horas de que ocurrió la lesión. Hay pacientes de edad muy avanzada que probablemente tengan osteoporosis. Y si nosotros intentamos hacer una reducción sin anestesia, es muy probable que produzcamos una fractura sobre la luxación. Si tenemos pacientes, cualquiera que sea la edad, con mucho dolor, excitados, temerosos, que no puedan cooperar, pues lógicamente tenemos que reducir esta luxación lo más pronto posible, pero bajo anestesia, por lo general, bajo sedación. No utilizamos procedimientos anestésicos prolongados. En algunos casos, cuando el anestesiólogo tiene la experiencia y la habilidad, pues se coloca el bloqueo interescalénico para hacer una reducción con el paciente despierto. Cuando realizamos una reducción con sedación, pues el paciente está dormido y está relajado. Pero cuando no se tiene experiencia, no se debe intentar la reducción sin anestesia. Por esto es importante
Conocer las maniobras para participar como ayudante de manera correcta, siguiendo las instrucciones de quien realiza la manipulación. Después de reducida la luxación, ¿qué sucede? Tenemos que inmovilizar el hombro. ¿Por qué? Porque toda esa serie de estructuras que se lesionaron y dañaron durante el evento traumático necesitan un tiempo de reparación, y ese tiempo de reparación por lo general es de 2 a 3 semanas, y por lo tanto debemos mantener al paciente con inmovilizador. El aparato ortopédico que se muestra en la imagen sería lo ideal, evita la rotación a través del cinturón y el cabestrillo que nos mantiene el hombro adosado al cuerpo y el codo a 90 grados, indicándole al paciente la importancia en la movilidad de la mano y el codo. ¿Qué es lo que no puede mover? Es el hombro, porque hay que evitar mayor lesión de partes blandas. Una vez concluido este periodo, por supuesto que tenemos que tomar radiografías de control para asegurarnos que no hubo ninguna fractura y para poder mostrar que la luxación está totalmente reducida una vez realizada la manipulación. Al paciente, una vez cumplido su tiempo de inmovilización, se le inician con ejercicios activos del hombro y del codo, y que esto debe ser controlado por lo menos una vez por semana, y hay que realizarlo todos los días y varias veces al día. Muchas veces es necesario recurrir al tratamiento de la fisioterapia a través de los ejercicios de Codman, que se llaman ejercicios pendulares, para mejorar primero el movimiento. Cuando nosotros iniciamos la rehabilitación de alguna articulación, primero hay que recuperar movimiento para después recuperar fuerza muscular. Esto es muy importante en el sentido de la rehabilitación. No podemos poner al paciente a cargar objetos si antes no ha recuperado el movimiento completo o todo o prácticamente más del 80% del movimiento de cualquier articulación inmovilizada, cualquiera que sea la causa. La realización o el retorno a la práctica deportiva, atlética o esfuerzo físico no es antes de los 2 o 3 meses, y tenemos que realizar un programa específico de rehabilitación en aquellos pacientes de por arriba de 40, 45 años de edad, para evitar las complicaciones desde el punto de vista de rigidez postraumática y dolor o artrosis postraumática en estos pacientes a esta edad. Sin embargo, cualquiera que sea la edad, los pacientes, lo ideal es enviarlos una vez completado el tiempo de inmovilización para que aprendan a hacer los movimientos y los ejercicios al departamento o a cualquier unidad de medicina física y rehabilitación. Desde el punto de vista de las lesiones que pueden acompañar a la luxación glenohumeral, hay un 25% aproximado de que estas luxaciones, este tipo de la luxación del hombro puede asociarse con una fractura de la tuberosidad mayor, como ven en esta imagen radiológica, en donde desde el inicio detectamos que la cabeza está luxada, pero también hay una fractura a nivel de la tuberosidad mayor de la cabeza humeral. Entonces, esto va a depender de la violencia y magnitud del desplazamiento, ya que puede lesionarse la violencia y magnitud del desplazamiento puede lesionar ya sea por tracción, no solamente la fractura, sino que por eso es importante revisar la inervación, el examen neurológico, la acción del nervio circunflejo, porque debido al tipo de lesión, el nervio circunflejo, por su condición anatómica, también puede estar lesionado en un 25% de los casos. Recordar que el circunflejo es el músculo, el nervio motor del deltoides. Y más raros, mucho más raros, afortunadamente, es el compromiso de la arteria o vena axilar y sus ramas circunflejas. En la imagen clínica que ustedes tienen ahí, observan cómo el hombro de su lado izquierdo, viéndolo de frente, tiene una redondez completa porque hay un deltoides perfectamente formado, sin atrofia, a diferencia del otro lado, donde el hombro está en su lugar, no hay luxación. Sin embargo, ese paciente tiene una atrofia o hipotrofia de todo el músculo deltoides. Por lo tanto, este paciente ya perdió esa redondez que caracteriza al hombro, dada por la forma y fuerza del deltoides. Muy bien. Con esto, ahora sí podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor?
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó todo claro de la luxación glenohumeral? Sí, doctora. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Las presentaciones, Claro. todo claro, ¿no? O sea, cuáles son las maniobras, etcétera. ¿Cuál es la obligación? ¿Cuál es la responsabilidad? No obligación, la responsabilidad de ustedes en este tipo de lesiones. Conocer cuál es, saber qué es la luxación glenohumeral, aprender a diagnosticarla desde el punto de vista clínico, cuáles son los signos clínicos, conocer y repasar la anatomía para poder identificar la lesión. Ustedes pueden llegar hasta la clasificación de la luxación anterior, que es la más frecuente, y de esta es la subcoracoidea. Identificar radiológicamente en el primero o segundo nivel de atención la imagen radiológica que corresponde a una luxación anterior del hombro, con o sin fractura. Determinar si tiene en el momento del examen clínico inicial algún tipo de complicación como es la lesión del nervio circunflejo y en los casos muy graves o en los casos mucho más raros, lesión del paquete neurovascular, y conocer las técnicas de reducción, conocerlas, no realizarlas. Este paciente tiene una luxación glenohumeral y entonces ustedes entran como participando de manera como ayudantes para conocer las maniobras de tracción y contratracción. Por lo general, la tracción la hace el manipulador principal, la contratracción el ayudante y la reducción completa, una vez que se logra descender un poquito la cabeza para manipular, pues la realiza el médico especialista. Una vez realizado esto, si no disponemos, como en la imagen de un inmovilizador de hombro, bueno, pues hasta un simple cabestrillo o nada más mantener con un cabestrillo cualquiera que sea la forma, podemos mantener a ese posición. Aquí lo importante es dar las indicaciones del tiempo de inmovilización que el paciente debe tener. ¿Qué ocurre si no se inmoviliza el tiempo suficiente o el promedio de 2 a 3 semanas que recomendamos con esto? Los tejidos que rodean la articulación, en particular la cápsula articular, no cicatriza de manera adecuada y si el paciente no permanece el tiempo suficiente, pues va a quedar esa cápsula lesionada y entonces de ser una luxación traumática pasa al hecho de ser una luxación recurrente en cuanto realice el movimiento que condicionó la primera luxación. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ver, conocer o saber de alguien que ha tenido este tipo de lesión, pues si no siguen las indicaciones de tiempo de inmovilización y luego la recuperación, así como en el tobillo, cuando veamos los esguinces de tobillo, bueno, porque una persona a cada rato pisa y se lastima el tobillo y se hace un esguince, bueno, porque de una lesión inicial no tuvo el tiempo suficiente de inmovilización y quedan insuficientes los ligamentos. En este caso queda insuficiente la cápsula articular y cuando ocurren más de 2 o 3 luxaciones de manera recurrente, esto es con un movimiento simple, se luxa la articulación, el tratamiento ya cambia y se convierte en tratamiento quirúrgico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna pregunta por parte de ustedes? Doctora, ¿cuándo se volvía quirúrgico? La cirugía, cuando el diagnóstico ya no es una luxación traumática aguda, sino que el paciente ha tenido más de 2 o 3 episodios de luxación con movimientos simples y que está catalogado como luxación recurrente glenohumeral, porque probablemente porque el paciente durante la primera luxación no tuvo el tiempo suficiente de inmovilización y la cápsula articular queda insuficiente y entonces con cualquier movimiento del hombro que el paciente haga, se le luxa la articulación y que muchas veces hasta el propio paciente aprende a reducirse, pero el tratamiento definitivo para evitar esto y producir mayor daño en la articulación ya es quirúrgico. Ok, gracias, doctora. Muy bien. Entonces, ya no hay ninguna otra pregunta. Jóvenes relacionado con el hombro, sí es
Es importante recalcar las condiciones que la producen. Creo que ya no hay, doctora. No, ninguna otra pregunta. Bueno, para que hagan ustedes cualquier duda, cuando hagan el repaso, bueno, pues anotan las preguntas y vemos y vemos las preguntas, ¿de acuerdo? La segunda, después del hombro, la segunda luxación más frecuente que tenemos en el organismo es la del codo. Esta, desde el punto de vista de la condición clínica, es un poquito aparatosa. Si ustedes quieren, ahorita vamos a ver en la imagen. Y como siempre, tenemos que hacer un repaso de la anatomía de la articulación que vamos a ver. Entonces, nada más a manera de repaso, vamos a ver cómo está constituido el codo. El codo está constituido por 3 articulaciones: la húmero-cubital, la húmero-radial y la radiocubital superior. La articulación del codo, recuerden ustedes que es una articulación de tipo gínglimo que se mueve solamente en flexión y extensión. Y la radiocubital posterior, de manera combinada con la inferior, pues nos da el movimiento de pronosupinación. En total son estos movimientos los que tiene la articulación del codo. Desde el punto de vista de su definición, la luxación del codo es la segunda en frecuencia después de la luxación del hombro. La imagen radiológica del lado izquierdo, ven ustedes cómo hay un desplazamiento completo de la tróclea umbral por fuera de la cavidad correspondiente al olecranon, y entonces se trata de una luxación del codo que esta sí por lo general es traumática. Esta, a diferencia del hombro, que tiene una cápsula ligamentaria muy laxa y que se puede distender, el codo tiene una cápsula un poco más reducida en cuestión, porque solamente es una articulación que se mueve solo en flexión y en extensión. Entonces, la luxación del codo es la segunda en frecuencia después de la luxación del hombro. Ocurre a cualquier edad. Jóvenes, en niños, cuando veamos las lesiones de niños, ahí vamos a hablar de lo que se conoce como codo de niñera, porque ocurre en los niños, no ocupa esta articulación, no ocupa este tema de luxación traumática de la articulación. Es codo de niñera. En las lesiones de niños lo vamos a ver. Ocurre a cualquier edad, jóvenes, adultos de mediana edad, pacientes mayores. ¿Y cuál es la luxación más frecuente? La húmero radial, pues es más frecuente perdón, ya dejé de ver. Me dicen que ven, por favor. Se me fue la pantalla. Seguimos viendo. Sigue viendo la presentación. ¿Sí la están viendo? Ok, muy bien. Entonces, la imagen radiológica muestra, si queremos identificar las porciones para aprender a visualizar una radiografía y la queremos describir, que esto es parte importante de ustedes en el complemento del conocimiento de las lesiones del músculo esquelético, la descripción de las estructuras desde el punto de vista radiológico. 1. En primer lugar, la imagen corresponde a una radiografía lateral del codo. Si ustedes recuerdan, cuando vimos las fracturas del codo, visualizamos la diáfisis del húmero, aquella imagen como si fuera un 8 que se ve en la parte distal del húmero. Vemos el olecranon con su cavidad, la cúpula y la cabeza radial y un segmento de la diáfisis proximal del cúbito y el radio. Eso sería lo que vemos ahí, y francamente hay una imagen donde hay una luxación completa en la articulación del codo en la imagen lateral. Si hablamos de las clasificaciones, como en muchas cosas de traumatología, bueno, el codo se puede luxar donde hay una luxación posterior, donde se van hacia atrás el cúbito y el radio. Se puede ir hacia atrás y hacia un lado el cúbito y el radio. Y pueden haber las luxaciones posteriores aisladas de cúbito y del radio,
pero estas están relacionadas con las fracturas de las diáfisis con luxaciones que vimos en la parte de este tema, relacionadas con fractura, luxación de Montegia y de Galeazzi, si ustedes recuerdan. En esta parte vamos a ver la luxación traumática pura del codo. Desde el punto de vista de todas las luxaciones a nivel del sistema musculoesquelético, la luxación del codo representa el 20% de todas. Por lo general es más frecuente en personas jóvenes, aunque se puede presentar a cualquier edad. Y aquí sí, la variedad más frecuente es la posterior, donde se desplaza hacia atrás el cúbito y el radio, y la tróclea humeral permanece adelante, y la luxación de tipo anterior es rara. Esta imagen corresponde a una radiografía lateral donde vemos una luxación posterior de la articulación del codo. Existen muchas variedades, si ustedes recuerdan, cuando vimos las fracturas del cúbito y el radio a nivel de la diáfisis y a nivel proximal y distal, vimos la fractura luxación de Montegia. Se puede fracturar el cúbito proximal, se puede luxar el radio proximal, o bien puede fracturarse la cúpula radial y luxarse el cúbito, pero estas son lesiones combinadas, no son lesiones que pueden acompañar a una luxación traumática del codo. ¿Cuál es el mecanismo de lesión más frecuente? ¿Cómo se puede luxar una persona? ¿O qué tiene que ocurrir para que en el momento de una caída una persona pueda sufrir una luxación traumática del codo? El mecanismo más frecuente es una caída, siempre con el codo en extensión, el antebrazo en pronación y la muñeca extendida, como se ven en las dos imágenes, en la imagen gráfica y en la imagen de un deportista en la parte de abajo. Mecanismo más frecuente de luxación de la articulación del codo, caída con extensión del codo, con el antebrazo en pronación y la muñeca en extensión. Desde el punto de vista físico es muy evidente la deformidad. Obviamente ese paciente no puede moverla, llega con una gran deformidad, como ven en estas dos imágenes. Determinar la fuerza muscular, más que nada la movilidad de los dedos, y es muy importante determinar la sensibilidad y la palpación de los pulsos periféricos para descartar cualquier lesión de tipo neurovascular, pero como les decía yo, es muy aparatosa la imagen clínica, donde se ve una deformidad con una gran prominencia ósea, como por ejemplo en esta imagen, si ustedes ven, hay una prominencia dura de consistencia ósea en la porción posterior del codo, que es la forma en que se desplazaron hacia atrás el cúbito y el radio. Obviamente el paciente trae un dolor muy importante y a pesar de haber administrado o administrar analgésicos, esto no calma hasta que no se reduce la luxación. No debemos intentar ningún tipo de movilización, ya que puede haber crepitación en el caso de que hubiera una fractura añadida o asociada. Y en el caso de inflamación, pues obviamente la deformidad es mucho más evidente, o es más la deformidad que el edema o la inflamación. Y siempre detectar signos de palidez o cianosis a nivel distal. En las dos imágenes ustedes ven cómo está el desplazamiento de lo que ocurre, del desplazamiento en la imagen gráfica, y en la siguiente está el codo luxado, y una vez reducido, cuál es el aspecto clínico, el antes y el después de una manipulación para reducir esto. Desde el punto de vista de imagen, únicamente solicitamos radiografías simples, igual que en el hombro. Las radiografías simples son nuestra herramienta de imagen de diagnóstico para corroborar el diagnóstico clínico de acuerdo al mecanismo de lesión. En el caso del hombro, como ustedes vieron en las imágenes, nada más para recalcar, las radiografías son en anteroposterior. Con una radiografía anteroposterior es muy sencillo corroborar el diagnóstico de la luxación traumática del hombro. En el caso del hombro, la posición debe ser, en la imagen radiológica debe tener dos posiciones básicas, en anteroposterior y sobre todo en lateral, para poder identificar la posición del cúbito y el radio en relación al codo.
En la imagen de la derecha, ustedes ven una proyección anteroposterior de una luxación posterior y la derecha es la imagen de una proyección lateral de la articulación del codo luxado, variedad posterior. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de esto tenemos que reducirla de manera inmediata, lo más pronto posible. Por lo general, si el paciente, de la misma manera que con el hombro, no tenemos una colaboración o el paciente está muy inquieto, etcétera, independientemente de su edad y condición, tenemos que proporcionarle una anestesia general bajo sedación. Después de reducirla, inmovilizarlo con una férula. Debemos hacer una radiografía de control después de la manipulación y el tiempo subsecuente, pues administrar analgésicos y antiinflamatorios. Entonces, este es el orden del tratamiento. Reducción con o sin anestesia. Una vez reducida la luxación, tenemos que inmovilizarlo con una férula braquipalmar. Ahorita vamos a ver algunas imágenes. El tiempo de inmovilización es por lo menos de 3 semanas. Por lo general, de 2 a 3 semanas tenemos para que, igual que en el hombro, los tejidos blandos, los ligamentos, la cápsula y aquellas partes blandas que se desgarraron en el momento de la luxación se recuperen de manera correcta. Y después de esto, además, tenemos que realizar siempre después de una manipulación, debemos de hacer, cualquiera que sea la lesión, fractura o luxación, debemos tomar una radiografía de control para asegurarnos de que nuestro tratamiento está en lo correcto. Obviamente, la administración de analgésicos y antiinflamatorios, la guía de práctica clínica nos recomienda paracetamol y ibuprofeno como medicamentos de primera elección para el tratamiento de la analgesia y AINES dentro del sistema musculoesquelético. Y en la gran mayoría de las lesiones, como yo les había mencionado anteriormente, dejamos en caso de que el paciente tuviera alergia, el caso de utilizar el ácido acetilsalicílico como de primera elección, ya que con todas estas lesiones siempre tenemos cierto grado de hemorragia hacia adentro por el desgarro de los tejidos o en el caso de las fracturas, y evitamos hasta donde sea posible la administración del ácido acetilsalicílico por su acción como antiagregante plaquetario que pudiera complicarnos un poquito más la situación de una lesión del sistema musculoesquelético. Desde el punto de vista de las maniobras de reducción, al paciente se le coloca boca abajo, como ustedes ven. Entonces, aquí hay 2 personas realizando, como vemos en la imagen, la maniobra de tracción es hacia abajo a través de quien hace la maniobra de contratracción, y el manipulador de la parte superior, las manos de la parte superior están, una vez que traccionamos hacia abajo, empujamos o colocamos los pulgares sobre la deformidad prominente para colocarla en su lugar. Esta es la maniobra de reducción. En muchas ocasiones, si el paciente es un paciente cooperador que puede ayudarnos, es un paciente delgado, no con gran masa muscular, en muchas ocasiones la realizamos siempre y cuando se tenga la experiencia. Esto lo realiza siempre el médico especialista. La realizamos prácticamente en el área de urgencias, muchas veces sin anestesia, para evitarle un procedimiento anestésico al paciente, pero se tiene que hacer de manera muy rápida con el conocimiento absoluto y total de que esta reducción va a ser en muy poco tiempo para evitar cualquier complicación y no estar haciendo manipulaciones por tiempo prolongado que únicamente puedan lesionar más al paciente y producirnos complicaciones neurovasculares. Entonces, igual como todas las reducciones, son maniobras de tracción, de contratracción a través de quien está en la parte de abajo, o sea, ahí está una flecha señalando cómo el ayudante está haciendo contratracción, el manipulador en la parte superior del brazo está empujando la deformidad. Y una vez hecha esta maniobra, procedemos a inmovilizar al paciente. Pero a pesar de realizar un tratamiento de manera adecuada, pueden haber algún tipo de lesiones que puedan condicionar cierta limitación funcional al paciente. ¿Por qué? Por artropatía postraumática, finalmente como articulación que es, puede deberse esto a un proceso artrósico después del trauma, después de la lesión, sobre todo en pacientes adultos mayores o bien cuando hay una fractura.
Una de las complicaciones por el tipo de articulación que afortunadamente es poco frecuente, es la miositis osificante, que es la calcificación de las fibras musculares, y así se conoce esto como miositis osificante, y que ustedes visualizan en las imágenes radiológicas de abajo cómo se ven, cómo se ve el músculo totalmente con esta imagen que corresponde a una miositis osificante que puede trastornar y obviamente dañar mucho más la función de esta articulación, y esto pues desafortunadamente no podemos retirarlo en la gran mayoría de las ocasiones desde el punto de vista quirúrgico, porque si no, la miositis osificante responde como si fuera a mayor retiro, vuelve a crecer más y crece más y crece más. Entonces, bueno, pues esta es una complicación no deseada, pero hay que tenerla en cuenta cuando en algún momento pudieran visualizar ustedes una radiografía como esta. Y por supuesto, las lesiones de tipo vascular y las lesiones de tipo neurológico. También aquí es muy importante el tratamiento de la medicina física y rehabilitación, que la podemos recomendar después del tiempo de inmovilización mediante ejercicios activos con el objeto de evitar la rigidez articular y mejorar los arcos de movilidad. Entonces, como ven, son pacientes que tienen que recuperar la función del codo para poder realizar las actividades de la vida diaria desde el punto de vista de flexo-extensión y de prono-supinación. Esta es la férula braquipalmar que habitualmente colocamos. ¿Para qué? No solamente en la articulación del codo, como ven en la imagen del lado derecho, primero hay que colocar una capa de guata, luego se coloca la férula de yeso y luego el vendaje elástico sobre esta. De tal modo que queda finalmente como está en la imagen izquierda, y esta férula puede ser el tratamiento definitivo para algunas lesiones, como en el caso de la luxación, o bien el método de identificación temporal de antebrazo y de muñeca. Esa es una férula en posición funcional. ¿Cuál es la posición funcional de una férula braquipalmar? El codo a 90 grados y el antebrazo en posición neutra. Ni pronación ni supinación. Esta férula se mantiene por espacio de 3 semanas y una vez concluida el tiempo de inmovilización, el paciente inicia sus ejercicios de rehabilitación. En el caso del codo, hay que evitar la complicación más frecuente, que es la rigidez y la artrosis postraumática. A diferencia del hombro, esta articulación no sufre luxaciones recurrentes o recidivantes o con frecuencia una vez realizada el tiempo de inmovilización, porque no tiene una cápsula articular tan distensible, sino que es una cápsula articular y los ligamentos un poco más fuertes. La complicación que tenemos que evitar mediante una rehabilitación temprana después de la inmovilización, en el caso del codo, es la rigidez articular, que puede limitar los movimientos de esta articulación, básicamente la flexión y la extensión del codo, que son los dos movimientos que esta articulación realiza. Muy bien. Abrimos la sesión de preguntas con relación a este tema, por favor. Sí, adelante. Sí, maestra. Por el trayecto que sigue el nervio mediano, sería en sí el más común que se lesiona, ¿no? Por este tipo de luxación, ¿no? El mediano, acuérdate que el mediano, una vez que llega a la cara anterior del codo, se coloca en posición profunda a nivel de los músculos de la cara anterior del antebrazo. Entonces, el mediano no pudiera ser el radial, porque baja por el canal de torsión del húmero y tal vez por estiramiento, pero aquí la lesión neurológica no es tan frecuente. Es mucho más frecuente en las lesiones traumáticas del codo, la rigidez. Nada más por cuestión de ubicación, tendríamos que hacer un examen para ver si hay lesión de algún nervio, básicamente del mediano, como dijiste, o del radial, pero en cuestión de sensibilidad y movimiento.
Ok, Y perfecto. sí, porque anatómicamente el mediano baja, cuando llega al pliegue del codo se divide, ¿se acuerdan? Cuando el mediano se forma a nivel del pliegue del codo mediante la bifurcación de dos ramas y de ahí se va a colocar en la parte profunda de los músculos del antebrazo para llegar hasta lo que es el canal del carpo y de ahí deslizarse a la inervación sensitiva de los 3 dedos de la mano y la mitad del anular. El pulgar, el medio, el índice y el anular, cuando atraviesa el túnel del carpo, pero va profundo. En el antebrazo es profundo. Aquí lo importante es identificar uno, es muy sencillo desde el punto de vista clínico, ¿por qué? Porque ya vieron ustedes las imágenes, la luxación traumática del codo es muy aparatosa desde el punto de vista clínico, porque pues, es una deformidad muy evidente, y en el objetivo de tomar radiografías o imágenes radiológicas que apoyen nuestro diagnóstico, corroborarlo, es nada más para visualizar todas las estructuras y descartar que hay una fractura añadida a nivel de la cúpula, a nivel articular, a nivel de la tróclea, a nivel de la epitróclea. Es para lo que nos sirve y obviamente para orientarnos en cuestión del desplazamiento, ¿verdad? Si no hay un desplazamiento lateral, tomar las dos proyecciones, corroborar nuestro diagnóstico y proceder de manera inmediata. En el caso del especialista, a la reducción de manera inmediata, si es una persona con experiencia que puede asegurar una manipulación de manera rápida. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues el paciente le evitamos un procedimiento anestésico y realizamos un procedimiento de manera muy rápida y ya con esto aliviamos el dolor y luego procedemos a la inmovilización con una férula braquipalmar como la que ven aquí. Una vez inmovilizado el paciente, dentro de las indicaciones que debemos dar y que en algunas ocasiones el paciente puede recurrir a ustedes a preguntarles, número uno, oiga doctor, esto me pasó con el codo, ¿cuánto tiempo? No me dijeron cuánto tiempo lo voy a tener. Bueno, recuerden que si es codo o es hombro, el tiempo de inmovilización es de 3 semanas. Las 3 semanas es a partir de la reducción e inmovilización, es el tiempo promedio que todos los tejidos desgarrados, lastimados y lesionados van a cicatrizar, lo cual me asegura que esa cicatrización ya se dio. Entonces, eso es lo que hay que informar al paciente. En el caso del hombro, porque es importante darle la información de su inmovilización para evitar la recurrencia de la luxación. Si usted no conserva su hombro inmovilizado durante este tiempo, se retira el cabestrillo, comienza movimientos del hombro antes de que lo que se desgarró se repare, es muy probable que en poco tiempo se vuelva a salir el hombro de su lugar. Eso sí hay que decírselos, por eso es importante señalar el tiempo de inmovilización. Es importante también que el paciente, ya sea que tenga un cabestrillo por el hombro o una férula como esta para lo que es codo, antebrazo, muñeca, movilice sus dedos, los dedos libres de la férula, el pulgar y los dedos de la mano deben realizar movimientos de flexo-extensión de manera continua para evitar el edema, para evitar complicaciones vasculares, para evitar dolor. ¿Por qué? Porque si ustedes no se lo dicen, muchos pacientes dicen, a mí nadie me dijo que yo los mueva. Y entonces el tiempo de recuperación y rehabilitación va a ser mucho mayor porque no hay ninguna restricción en cuestión de la movilización distal de los dedos. ¿Por qué? Porque hay que evitar edema residual. Por eso es importante conocerlo. Ay, Dios mío, para evitar la formación de, para evitar que el paciente en un momento dado tenga otro tipo de lesiones. Entonces, aquí no recuerdo el nombre de este futbolista, pero tuvo una luxación traumática del codo, como ven aquí. Y todavía se levanta y dice, pues no sé, creo que metió un gol o no lo sé, pero se luxó el codo. Eso sí se los puedo decir. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Adelante, si hubiera alguna pregunta. Sí, ¿cómo no? El tratamiento con AINES es, que, o sea, que está contraindicado en las luxaciones asociadas a fractura o de manera general. O sea, lo Cuando digo por el tipo de reducción. No, todas las fracturas, luxaciones o la combinación de estas dos lesiones en lo general
en lo general, excepto si no tengo antiagregantes plaquetarios en el caso de la fractura de la cadera en un paciente pesado, se recomienda por lo general utilizar paracetamol e ibuprofeno y evitar hasta donde sea posible ante las lesiones del sistema musculoesquelético el ácido acetil salicílico, ya que este funciona como antiagregante plaquetario, a no ser que el paciente tenga una condición médica que indique que necesita tomar ácido acetil salicílico, como aquellos pacientes que han tenido antecedentes de alguna cardiopatía isquémica, algún tipo de afección cardíaca, cuya prescripción médica es de consumir todos los días una aspirina. ¿Qué pasa si administramos como analgésico rutinario el ácido acetil salicílico en una lesión del músculo esquelético en el joven? Pues le vamos a aumentar el sangrado. Vamos a aumentar todo ese sangrado que se produce por lesión de los tejidos del hueso fracturado. Y si se sigue administrando, también podemos causar una gastritis erosiva por la administración de ácido acetil salicílico que puede ocasionar después el sangrado del tubo digestivo alto, por eso es importante evitarlo. Entonces, solo hay condiciones muy específicas que lo determinan, además de que algunas personas, sin saber, muchas veces son alérgicas al ácido acetil salicílico. ¿Qué es lo que tenemos que administrar? Recomendado en todas las guías de práctica clínica, lo ideal es como analgésico el paracetamol y como antiinflamatorio el ibuprofeno en las dosis recomendadas en la guía de práctica clínica. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que el paciente tenga dolor. Si el paciente ya está inmovilizado, tiene su férula y el dolor es mínimo, pues tendremos que evitar o decirle, bueno, si usted no tiene dolor, no hay necesidad de tomar el medicamento de manera rutinaria todos los días en un horario, etcétera, ¿no? Esto es a criterio del médico tratante, el tiempo y la administración de los medicamentos sugeridos. ¿Alguna pregunta más? Andrea. ¿Sí? ¿Es la férula braquipalmar también puede ser tratamiento inicial? La férula braquipalmar, la voy a retroceder un momentito para que esta férula, como les dije, la férula braquipalmar es el método inicial de tratamiento, por ejemplo, de las fracturas que nosotros ya vimos del miembro superior. Dijimos que la inmovilización inicial o definitiva por alguna condición en particular para las fracturas de clavícula es el vendaje en 8. De allá para abajo, la fractura de la diapsis del húmero, la férula ideal como método inicial de tratamiento para enviar al paciente, porque la gran mayoría son quirúrgicas, era la férula en U o en pinza de azúcar. Y dentro de las férulas que más frecuentemente utilizamos para las lesiones en orden de arriba hacia abajo, fracturas del codo, fracturas del antebrazo, cualquiera que sea su nivel, ya sea proximal, diáfisis o muñeca, la férula braquipalmar. Las férulas que únicamente ocupan el antebrazo por debajo del codo hasta la base de los dedos, como si cortáramos este que estamos viendo, serían las férulas para lesiones de los metacarpianos. Pero las fracturas de la muñeca, como coles invertida, etcétera, todas las fracturas de diapsis, de cúbito y radio, fractura de Galeazzi, fractura de Smith, fracturas de codo, este tipo de férula es el método inicial de inmovilización para cualquier nivel de atención, en primer nivel, urgencias, medicina familiar, y con esta férula el paciente puede ser trasladado en 1 hora, 2 horas, un día o el tiempo que sea necesario hasta su tratamiento definitivo. Si después de la cirugía o después de algún procedimiento quirúrgico hay necesidad de inmovilizar, se le coloca otra vez la férula, pero únicamente la utilizamos en el caso de las fracturas como métodos de inmovilización inicial y como método de inmovilización después de una luxación en el codo. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Sí, porque algunas fracturas iniciales, como la de coles, lleva esto. Pero ya que la manipulamos, ¿qué colocamos? Un yeso completo. ¿Sí? ¿Quedó claro?
¿Alguna otra pregunta más, jóvenes?